¿Qué tal, familia? Continuamos en esta mañana con nuestra serie David, un hombre conforme al corazón de Dios. El tema de esta mañana es cuando Él se aparta de mí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, pastor, muchas gracias. Feliz de estar acá y aprendiendo y escuchando, ¿no? Continuamos con estos devocionales que hemos estado aprendiendo y esta palabra, cuando Él se aparta de mí. ¿Quién? Dios. David había tenido un sentimiento de abandono y de rechazo y de soledad, porque él se había creado prácticamente tras la puerta de atrás de la casa de su padre Isaí. Sabía lo que era eso, apartarse. Sin embargo, él se encontró con Dios y ese encuentro y comunión con Dios le dio una identidad de poder sentirse aceptado, pertenecido, seguro, ¿verdad? Y marcar una identidad de quién era él. Cuando David es ungido como rey, no significa que él ya iba a ser rey. Hubo un proceso o un paréntesis que se abre a donde David empieza a forjar el carácter de Dios para llegar a ser rey. Pasaron muchos años. Yo creo que ese es el proceso que pasamos cuando conocemos a Dios. Sí. Es un proceso en donde Dios nos empieza a pulir para hacernos dignos de lo que nos está ofreciendo. Y generalmente no es algo agradable muchas veces. Es, eh, es ahí a donde va a empezar. David ha sido ungido, no sabe lo que se le espera. Yo creo que él estaba pensando, híjole, ¿cuándo ya voy a empezar a ser el rey, no? No sé si te acuerdas que cuando yo empecé, a los 2 años regresé y te dije: "Ya me voy". Sí, Dije: "Ya me voy, ya no puedo estar acá, iba mejor antes". no. Y nunca se me va a olvidar que me dijiste: "Ten paciencia, Dios está probando tu fe, está puliendo, está construyendo en ti para lo que viene". Y yo ya sabes que en tu entendimiento, en tu identidad puesta en el mundo, es como si te estuviera jalando y decir: "No, no, estás mejor allá". Y no entiendes muchas Fue, veces ese fue, fue caminar. un tiempo incluso de formación en el que yo recuerdo que incluso, o sea, tuviste un secuestro, ¿Te acuerdas? Me te secuestraron, me te robaron. robaron, o sea, era una tras de otra, tras de otra, tras otra, situaciones de esto, Perdí todo, ¿te acuerdas? Que perdí todo. económicamente, y tú decías, ¿Y dónde está ese Dios, ¿y no? dónde está ese Dios? Yo me voy, esto no me funciona. Y me diste un proverbio que dice: "Después de la soberbia viene el El quebrantamiento, y quebrantamiento, después del quebrantamiento viene la altivez la de altivez. espíritu". Nunca se me va a olvidar porque, híjole, realmente todos peleamos con ese sentimiento de altivez y de soberbia, ¿no? Y Dios fue trabajando en ese tiempo, en ese proceso en tu vida tan especial. Y es lo que vemos en la vida de Saúl, porque Saúl, cuando Dios respalda la elección de Saúl como rey, o sea, a pesar de que no era conforme al corazón de Dios, era conforme al corazón de los hombres, pero era un hombre que tenía todas las cualidades para ser el rey. Claro. Primer Era líder, era guerrero, y los primeros pasos que obediente. obediente fueron pasos de obediencia a Dios, pero la soberbia, lo acabas de decir, lo hizo perder su identidad con Dios. Fíjate qué interesante este paralelo entre David y el primer rey, ¿no? Sí, O sea, que ese paralelo en donde uno obedece y otro no obedece. no O me sea, los 2 pasan por ese proceso, pero ¿por qué se pierde uno y el otro no? Porque uno pierde el favor de Dios. ¿sí? Que fue este espíritu de tormenta que venía sobre David. Vamos a leerlo, ¿te A ver, parece? Dice, va, va. versículo 14 del 16 dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez. El arpa era el instrumento de aquella época. Y era un instrumento de paz y era un instrumento como de la música clásica de ahora, ¿no? Dice, que toque el arpa y cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Contesta Saúl, me parece bien. Busquemos a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl,
yo conozco a alguien, ¿verdad? Dice, pues ve y tráelo a este lugar. La diferencia, tú lo acabas de marcar. La obediencia siempre va a traer, y la obediencia y la comunión trae la presencia de Dios. La desobediencia siempre va a traer la confusión y un espíritu atormentado. Lo que estaba teniendo, Saúl había perdido el favor de Dios. Dios dijo, ¿sabes qué? Haces lo que tú quieres, Yo me hago a un lado. yo me hago a un lado. Y cuando Él se hace a un lado por nuestra desobediencia, que es lo que hemos dicho siempre, que Él nos cubre y al cubrirnos nos guarda a pesar de las adversidades. Fíjate, lo que aprendemos mucho acá es que, obvio, donde hay una desobediencia, Dios no puede estar. Entonces dicen, Dios es un caballero, que Dios se aparta cuando hay desobediencia, ¿no? Ujú. Entonces lo deja a favor de que Él quiere estar. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es tu arpa? O sea, yo diría, es una analogía porque, ¿qué es lo que te trae paz? ¿Tu arpa o te trae paz Dios? Entonces, ¿dónde estás poniendo esa estabilidad? ¿En el arpa o en Dios, no? Es que el arpa era el instrumento de comunión con Dios. Él entraba en la presencia de Dios. Entonces, cuando llegaba David a tocar, no era tanto el arpa, sino era la presencia de Dios que descendía, porque David era un adorador, Exactamente, esa más adoración. allá de un músico. Era un hombre, es tan interesante porque él se crea parte. Sí, tal vez el papá ni educación le dio, pero ahí en lo privado y en lo oculto, él creció. Fíjate que podemos aprender mucho cómo gente que está a nuestro alrededor nos bendice de alguna manera o nos manda a Dios, es decir, por acá, entiende, esa adoración que te está trayendo paz a Dios, no la estás ¿Cómo, entendiendo. cómo fue? ¿Cómo, cómo fue? ¿Quién llegó a tu vida y te dijo, aquí? ¿Sabes quién llegó a mi vida? Desgraciadamente, dentro de una sociedad no quieres demostrar. La pregunta es, ¿cómo estás? Bien. Y todos decimos que estamos bien, pero realmente estamos rotos. O sea, las estadísticas marcan que estamos muy mal todos. O sea, todos tenemos debilidades o tenemos carencias, ¿no? Entonces yo tenía mucha necesidad. Entonces cuando veo a mi esposa que tiene un testimonio muy fuerte, que ojalá lo pudiera contar en algún momento, yo la veía con mucha paz. Y es una mujer que tú la Sí, conoces, que claro. ama a Dios, Sí. que está muy metida con Dios. Y yo decía, yo quiero lo que ella tiene. No sé qué es, pero ella me transmite paz. Y entonces con su testimonio fue que yo quise conocer ese Dios, porque el Dios que ella me presentó fue un Dios de paz. No el Dios que te presenta el mundo. Sí, porque la paz que te presenta el mundo es una paz momentánea y basada en Un Dios castigador, un Dios que eres pecador y te señala, eso no es cierto. opresor, controlador. Y eso no es cierto. Entonces yo quería esa paz y fue como me interesé por ese Dios. Entonces ahí fue donde empezó el Vía Cruz. No nos daría tiempo No, no, no. bueno, no es Vía Cruz, al contrario, empezó la bendición. La Mi Vía bendición, Cruz es por todo lo que sí. Eh, Queremos terminar. La ausencia de Dios te lleva siempre a pecar. Y el pecado te lleva a la destrucción. Y la destrucción siempre lo primero que va a traer a tu vida es una pérdida de quién eres. Y esa pérdida de quién eres también no va a traer paz a tu vida. Y entonces nos encontramos con ansiedad, estrés, depresión, desesperanza, tristeza, soledad, abandono, todo lo que tú quieras. David encontraba en Dios, a través de la adoración, esa presencia y la pudo compartir a Saúl. Sin embargo, Saúl solo escuchaba el arpa, pero él no quiso entrar a la presencia de Dios para poder ser librado de ese espíritu que le atormentaba. ¿Cuál es tu comunión con Dios? ¿Y cómo es tu comunión con Dios? Con esta pregunta te dejo. Que Dios te bendiga.